Hola, bienvenidos a esta actividad de estudio metafísico. Mi nombre es Román Calapis. Vamos a adentrarnos en las enseñanzas metafísicas contenidas en la Biblia. Estamos, digámoslo así, llevando ahora un estudio que tiene que ver con todos los simbolismos que están metidos dentro de este libro, que en realidad pues, fue escrito por gente muy sabia, digámoslo así, diríamos con gente con inspiración interna o inspiración divina. Yo siempre platico este tema, como a mí me parece que en algún momento los sabios dejaron como un mensaje metido en una botella, así en el mar, para que pasado el tiempo, digámoslo así, el flujo, los momentos, llegara el momento en que a alguna costa llegara esa botella con ese mensaje y que quien lo leyera pues pudiera descifrarlo. Así me parece un poco cómo es que la Biblia se presenta en este caso por medio de una técnica de decodificación, digámoslo así, llamada la técnica Pesher, que es el modo de estudiar la simbología y de descubrir la simbología que está detrás de la Biblia. Justamente todo esto vamos a basarnos en un texto llamado Biblia de Rubén Cedeño y diagramas para la vida de Met Fox. Hoy vamos a ver la base de estos significados de la Biblia que tiene que ver, ya saben ustedes, con varias sesiones que estamos llevando a cabo conectándonos con estas enseñanzas, y en cada breve sesión pues vamos dando una enseñanza, un significado nuevo a este respecto. Y vamos a comenzar justamente con la Biblia. La palabra Biblia en sí significa el libro. O sea, estamos hablando de el libro, diríamos nosotros, el único o como digámoslo así, el artículo el, como la enseñanza, como el libro. O sea, poniéndole ese énfasis de algún otro modo. Y como nosotros sabemos que existe pues esta técnica, es que podemos nosotros también entrar a todo ello. Nos dice el profesor Rubén Cedeño: la Biblia es un libro con múltiples contenidos espirituales, históricos, metafísicos y psicológicos, escrito en símbolos. La realidad es que pues habrá gente muy culta que haya leído toda la Biblia y hay gente que se la sabe, digámoslo así, de pies a cabeza, pero más allá de eso, para metafísica lo importante son los símbolos que están allí metidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver con estos símbolos? Que todo tiene una explicación, todo nos representa a nosotros mismos. O sea, tú Martín, tú Magdalena, tú Guadalupe, cuando tú ves algo en la Biblia, ese personaje eres tú pasando por un estado mental en específico en ese momento. Entonces la realidad es que vamos a ir interpretando algunos de estos pasajes. Estamos, digámoslo así, en los albores, iniciando con todo ello, pero en algún momento pues esto va a ir escalando para que nosotros podamos tener todo el sentido de estas enseñanzas que están acá. Entonces, ahí lo tenemos. Dice por acá Rubén Cedeño, justamente la Biblia se divide en dos partes. La primera parte es el Antiguo Testamento, son las enseñanzas de Israel. Israel es un nombre código también, compuesto por las tres sílabas, ¿verdad? Israel. Is, el femenino de la diosa Isis, Ra, del dios Sol para los egipcios, y el de los Elohim, digámoslo así, la palabra que nombra a Dios. Entonces, con base en eso es que nosotros vamos a ir viendo que el primer simbolismo es este pueblo de Israel. Sí representa, digámoslo así, una nación, pero al mismo tiempo representa un ser humano que está en la búsqueda de Dios. O sea, todo lo que pasa en Israel, diríamos, es lo que le pasa al ser humano en su cuerpo, en su mundo interno. Entonces, un día Israel cayó preso de Egipto y otro día Israel pues tuvo una
digámoslo así, emancipación o una liberación de esa esclavitud donde tenía una tierra prometida. Entonces, esa es la tierra prometida para todo ser humano de paz, de bien, pasando por una fase de liberación, que son justamente la famosa cuarentena en el desierto. El texto en el cual se basa este Antiguo Testamento es la Torá o el Tanaj, que es justamente todo ser que conoce la Biblia, o en este caso que conoce las Escrituras, pues puede dividir esas dos partes. Por ejemplo, todos los católicos o todos los que en este momento pues se usan las dos partes, pero Jesús cuando estaba estudiando, él era hebreo y justamente la enseñanza que él estudiaba era justo lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces Jesús se educó y se llenó de toda esa enseñanza, aparte de todas las enseñanzas ocultas y evidentes que él también tuvo disponibles. Entonces vamos a ver ahí esa historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Así como vemos a Moisés liberando al pueblo, cruzando el mar, vamos a ver que el mar es la psique, son las emociones que mueven nuestra vida. Entonces cuando se cruza un mar, cuando se cruza un cuerpo de agua, quiere decir justamente el paso o el tránsito de un estado de conciencia al otro por encima de las emociones. Entonces, y la otra parte es justamente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es donde vienen las enseñanzas del Maestro Jesús y de sus apóstoles. Entonces estamos hablando allí de un fundamento, diríamos, mediante el cual Jesús ya es el ser humano cristificado. Israel es el ser humano que está en búsqueda de esa liberación, de esa cristificación. Y Jesús son las proezas de un ser humano que ya logra cristificarse y son las vivencias de un ser iniciado, diríamos. Israel está en proceso de ese logro y esa iniciación. Israel en sí ya es la iniciación, pero Jesús ya es, digámoslo así, el ser humano con su componente divino activo. Entonces los apóstoles representan 12 elementos o 12 aspectos del Maestro Jesús allí en la Biblia. Así como vamos viendo hasta acá, nos dice el profesor Rubén Cedeño, la Biblia, interpretada de acuerdo con la metafísica cristiana, es un tratado de psicología del alma para resolver los asuntos propios de la vida física y espiritual. O sea, es el momento en el cual nosotros necesitamos conocer estos símbolos para empezar a ver que allí viene la respuesta a cualquier cuestión que estemos pasando, tanto del hogar, de la familia, del trabajo, como de nuestra situación emocional, nuestras relaciones afectivas, de nuestras empresas y negocios, de nuestra salud. Todo está metido allí justamente en forma de símbolos, en forma de cuadros, para que nosotros podamos verlos y reflexionar. Recuerden que hay 3 formas en las cuales un ser humano puede aprender algo. Número 1, cuando le pasa. O sea, cuando te pasa algo y obviamente aprendes a través de eso porque lo estás viviendo en ti mismo y eso, si bueno, digamos, ¿verdad? Si un ser humano está despierto, pues va a aprender de esa vivencia. Número 2, cuando le pasa a alguien cercano. Entonces tú ves, no, pues a esta persona le pasó esto y así, y ves tú los principios de causa y efecto, ves el karma, ves la vibración, ves el ritmo, ves la ausencia en ocasiones de aspectos y de cualidades positivas, y entonces puedes tú aprender muchísimo con respecto a lo que le pasa a los demás. Y el tercer elemento es cuando te cuentan la historia de alguien que le pasó. En este caso, estaríamos hablando de las escrituras, es por medio de la observación. Es una observación de lo que le pasa o de las historias de vida de personajes que tuvieron ciertos aspectos que lidiar y uno puede aprender a través de eso. O sea, no es necesario que nos pasen las cosas para aprender, no es necesario sufrir para aprender.
Uno puede aprender viendo, observando, estudiando, comprendiendo, contemplando. Y ahí es donde nos vamos a meter justo en que la Biblia se vuelve un manual para el desarrollo de nuestra alma. Son principios fundamentales que conviene seguir y que allí están las pruebas correspondientes de cada una de las cosas. Ustedes que están empezando a estudiar esta práctica, van a ver ustedes que conforme vayamos lección tras lección, actividad tras actividad, lo que vamos a ir viendo son necesidades de poner en práctica aspectos. Entonces, dice por acá Emmett Fox, no hay absolutamente ningún sistema teológico o doctrinal que pueda ser hallado en la Biblia, sencillamente ninguno. O sea, que quienes utilizan la Biblia para adoctrinar o decir o condenar a alguien, pues se lo están sacando de la manga, se lo están inventando porque en la Biblia no viene ningún sistema, digámoslo así, que tú debas de hacer o cumplir o vivir de determinado modo. Todo lo que se presenta allí son leyes, principios que actúan sí o sí. Entonces, vamos a ir viendo este desarrollo en cada uno de nosotros. Vamos a ver la primera enseñanza que viene en la Biblia. Esto es muy importante que lo tengamos muy presente. En el principio Dios, o Dios en el principio. Y luego diríamos, Génesis 1, ¿verdad? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Luego dice, pero la primera frase en sí ya es una frase matona, diríamos, ¿verdad? Acá en México. Es una frase que tiene toda la enseñanza, es muy contundente. Dios en el principio de todo, de toda la creación, de toda tu vida. Entonces, se trata de poner primero a Dios. Y recuerdan también ustedes, a Moisés es al que se le atribuye justamente el Génesis, pero también recordarán que cuando él baja las tablas de la ley, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, es por delante y sobre todo. ¿Qué quiere decir esto? Son varios simbolismos los que vamos a ver ahí. Número uno, que si tú amas a Dios, diríamos, te aferras a Dios como lo superior, como lo mejor, por encima de todo lo que pueda estar pasando en tu mundo, toda la discordia, toda la negatividad, todo lo que aparentemente está allí erróneo, si tú te sigues aferrando al bien, a la verdad, al amor, al perdón, tú estás amando a Dios sobre todas las cosas del mundo, sobre todas las apariencias, sobre toda la discordia. Entonces te va a ir muy bien. Y de la mano con esto, cuando dice Dios en el principio, es que nosotros tengamos ese principio o ese lugar interior en el cual uno hace su conexión por sobre todas las cosas. O sea, antes de que uno tenga una familia, uno tiene vida y porque tiene vida disfruta a su familia. Entonces, diríamos que gracias a esa vida que nosotros disfrutamos podemos disfrutar de la familia, de los convivios, de la salud, del amor, de la fe, de la paz, de la prosperidad, de la riqueza, ¿me entienden? Sin ese principio, sin esa causa, sin esa fuente, nada más sería posible. Entonces, estamos hablando que en el principio Dios es la verdad, pero también nuestro sistema de creencias debe de estar allí puesto. O sea, que lo primero que nosotros pensemos en el día sea en Dios. Que las cosas que nosotros hagamos en nuestro día las dediquemos al bien o a Dios. Eso tiene que ver, por ejemplo, con jerarquía. Cuando estudiamos la jerarquía espiritual, tiene que ver con poner a Dios de primero en todos los asuntos que se presentan en nuestro día a día. Más o menos es así en el caso de un servidor, para poner un ejemplo. El día que a mí me corresponde dar charla, o que en este caso sí, que corresponde dar charla, eso es lo más importante del día. ¿Me entienden? Entonces no importa si es en la mañana, en la tarde, en la noche, ese momento es el momento apartado o el momento principal del día. Entonces, ¿qué pasa? Con base en eso
hago toda la planeación del día. Entonces digo, ¿sabes qué? Media hora antes tiene que estar todo montado. Media hora antes tengo que estar en sitio. Media hora antes tengo que estar en camino. Media hora antes tengo que estar con todas mis cosas listas. Media hora antes debo de estar yo ya listo. O sea, se vuelve como un sistema donde con base en lo principal tú vas organizando todo lo demás. Y ya después dice, después de este momento, pues ya, sucederá esto sucederá esto otro. Pero ese es el fundamento que si uno lo tiene bien presente, entonces las cosas van a salir muy bien. Las cosas vas a triunfar en todo lo que hagas porque tienes tu brújula hacia donde debe de ir. A ver si me explico bien con esto para que me interesa que quede muy claro en este respecto, ¿verdad? Entonces, eso corresponde con el libro que estudiemos, que estamos estudiando en el momento. Eso corresponde con el curso que estemos tomando. Eso corresponde con nuestros deberes grupales, si ya estamos agrupados en un grupo. Entonces, allí viene este asunto tan clave. Si hay dudas, nada más levantan la mano y listo. Dice Rubén Cedeño al respecto: esto significa poner a Dios por delante antes que todo, en cada cosa que pienses, sientas, digas y hagas. Esta es la totalidad de la lección. Ponlo en práctica y obtendrás los mejores resultados. O sea, allí es donde se vuelve el eje, digámoslo así, de nuestra vida, el eje de movimiento de todo lo demás. Y como tú estás bien acoplado, digámoslo así, a Dios, entonces todo lo demás se te acopla, se te tiene que acomodar. Pero eso es una brújula interna lo que estamos siguiendo. Diría Emmett Fox con toda su claridad: si uno no asiste a sus estudios internos, a su enseñanza o a lo que le conecta con Dios, por un problema, quiere decir que esa persona le da más importancia a los problemas que a Dios. Entonces, en realidad, pues allí se respeta el libre albedrío completamente. Dice justamente, ¿verdad? Este Génesis 1 se trata de entender y practicar, poner a Dios primero en cada cosa, darle todo el poder y quitárselo a las condiciones externas negativas. Esta es la segunda venida del Cristo. Esto es muy curioso también, ¿verdad? Dentro de la enseñanza metafísica, solamente hay una justificación de que ustedes y yo estemos reunidos aquí, y eso es la enseñanza. Entonces, ese principio, si se cumple de primero, entonces entre nosotros ya puede haber amistad, cariño, aprecio, bromas, compartir, ¿me entienden? Pero lo que da origen a todo eso es justamente la enseñanza divina, en este caso Dios como sabiduría o el saber divino. Entonces, ¿cuál es el error que nunca se debe de cometer? Pues poner la enseñanza de segundo o simplemente si nosotros nos reuniéramos nada más para chacotear, sin hablar de aquí de metafísica, de Dios o de cosas lindas, pues no se perdería ese objetivo que está poniendo de primero lo primero. Entonces, allí lo tienen ustedes muy clarito. Aquí está más o menos un diagrama del Génesis. En el día 1, ¿verdad? En el primer día, Dios creó los cielos y la tierra. Eso es justamente la mente y la manifestación. En este caso, y entonces el Espíritu de Dios estaba a través de las aguas y Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. O sea, fue cuando Dios se presentó toda la creación y se manifestaron los primeros rayos de luz. En el segundo día, que se haga el espacio y las estrellas, ¿verdad? Y entonces se manifestaron todas las estrellas. Las estrellas serían todas esas ideas superiores, divinas, cualidades que nosotros estamos buscando, todos los maestros divinos,
todas las estrellas que ustedes ven en el cielo son los cuerpos de maestros o de seres ascendidos. Entonces, esos son sus cuerpos físicos ya están completamente vueltos luz. En el tercer día, Dios decretó que las aguas fluyeran en un solo espacio, ¿verdad? Y que se manifestara la tierra, la vegetación. Entonces ya empieza a haber distinto tipo de vida, se empieza a manifestar. En el quinto día, que estas aguas se separaran y que se multiplicaran los seres dentro de las aguas. Y en el sexto día es que los animales, el ser humano, en este caso, también creciera y se multiplicara. Todo esto lo que refleja es el proceso creativo del ser humano. Y el séptimo día ustedes saben que Dios descansó. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea de, qué sé yo, quiero estudiar, quiero viajar, quiero hacer algo positivo, entonces en tu mente se divide la tierra de los cielos y empiezas a hacer, digámoslo así, tu manifestación. Y esto es justamente cuando el ser humano, en el ser humano se hace la luz. Entonces es un proceso creativo que por supuesto sigue el fabuloso número 7. Pero sin lugar a dudas, el principio siempre de todo es Dios. Gracias a que hay principio, puede haber también manifestación. Dice acá Emmett Fox, la palabra Biblia es un gran vórtice a través del cual fluye un maravilloso poder espiritual hacia el alma individual que lee con comprensión. O sea que si tú, hay un modo de hacerlo, tú tomas tu texto, en este caso la Biblia o el libro espiritual que estés leyendo en ese momento, y le vas a decir, gran ser, háblame. O puedes decirle, no hay nada oculto que no me sea revelado. Y entonces empiezas tu lectura, por supuesto, antes que todo pides esa asistencia divina o pones a Dios a inspirarte, a guiarte, a enseñarte a través de todo ese estudio. Y entonces empiezas con tu estudio y de este modo es que tú vas a ir recibiendo la inspiración que tú ocupas a lo largo de todo ese transcurso, digamos, acá. Entonces, bueno, todo ser humano que se pone a trabajar con esto, pues empieza a recibir esa guía o esa inspiración tomando en cuenta estos factores. Entonces ustedes pueden empezar a hacer ese ejercicio tomando la Biblia o el Sagrado Libro del Yo Soy o el libro Metafísica 4 en 1 o Pilares de la Metafísica, cualquier libro que tenga un objetivo espiritual. Porque si alguien se pone a leer, por ejemplo, a Shakespeare o así, pues igual y sí, pero tiene otros objetivos también Shakespeare, ¿verdad? Como expresarse artísticamente y demás. Entonces, tenemos esta comprensión de la Biblia y la palabra Biblia en sí proviene de los papiros del pueblo de Biblos. Biblos era un pueblo muy bien colocado en la antigüedad, era un pueblo, digámoslo así, pacífico, que era un pueblo neutro, que podía comerciar con todos los países en ese momento. No tenía problemas de guerra, pues. Entonces, Biblos era el lugar donde todos los seres humanos, los egipcios, los hebreos y toda la gente que vivía por allí, compraba papiros para escribir. Y es allí donde, digámoslo así, se vuelve un pueblo tan bien conectado que de cariño todo le decían Biblion. Entonces, el lugar de Biblos, todos decían Biblion, vamos a Biblion. Y en lugar de decir papiros, ya decían Biblion. El de Biblion, ¿verdad? Y entonces ese nombre le quedó a todo libro escrito o a todos los papiros. Eso es muy interesante al respecto. Entonces, todo lo que está escrito es un libro, desde este punto de vista original de la palabra. Cabe destacar, por ejemplo, que la palabra leer en la antigüedad no existía. O sea, se pudo leer hasta que hubieron, en este caso, libros o papiros, etc. Pero la gente
¿Qué creen ustedes que hacía antes de leer? Abrimos allí oportunidad a micrófonos y demás. ¿Qué se hacía cuando no había que leer, pues? Se filosofaba, pero es así como que muy, muy etérico todavía, Constanza. A ver si quieres explicarnos más qué quiere decir filosofar, ¿verdad? Porque para algunos significa tirarse a la hierbita y ver el cielo. Para otros fumarse la hierbita, ¿verdad? Entonces como que ahí está Idalia también con su mano levantada. Ok, ok, me gusta que cómo lo explicas. Vamos a ver si Dalia también complementa. Bueno, ahí también ya nos metimos en otro asunto. Ustedes recordarán que antes se pintaba dentro de las cavernas o dentro de los templos. O sea, se aprovechaba cualquier superficie para dibujar, escribir. Digámoslo así, no hay... eh, allí es donde el ser humano empieza a expresarse de algún otro modo. Pero ustedes deben de recordar las clases de historia que el ser humano vive a través de la tradición o a través de la conexión de historias. El ser humano antes de leer se reunía al fuego, si bien le iba, o se reunía en un sitio y se contaba historias. Entonces las historias vivían de generación en generación, digámoslo así, por oídas. O sea, tu abuelo te contaba una historia y tú se la contabas a tus hijos, a tus nietos, y entonces se dice que pasaban de generación en generación, de boca a oído. Y eso en la antigüedad es a lo que se le llamaba leer. O sea, en realidad la palabra leer, cuando ellos se sentaban al fuego y un anciano les contaba una historia, decían, no, el anciano o el abuelo nos contó, nos leyó tal historia o nos leyó tal cuento. A veces nosotros pensamos que leer solamente es agarrar un texto y entonces leerlo tal cual. Pero leer también desde los orígenes más antiguos quiere decir escuchar con atención. Entonces ustedes, si están poniendo atención, ustedes están leyendo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, bueno, pues sucede que de allí todos estos papiros crecieron, se multiplicaron y en este caso fue justamente que se le quedó el nombre a este gran texto conocido como Biblión o la Biblia, el libro de libros, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Cada pasaje en la Biblia vamos a ver que sigue el modo de interpretación de la técnica Pesher es muy parecido al de los antiguos egipcios. Existen tres niveles de lectura para los jeroglíficos. Está el nivel del vulgo, está el nivel de la gente instruida y está el nivel sacerdotal. La Biblia más o menos tiene también esos tres niveles. Y el primer nivel es el nivel justamente del primer significado que tiene cada pasaje. El primer nivel es el hecho histórico o el declarativo. Por ejemplo, cuando Jesús contaba la parábola de los talentos de tres hombres en los cuales un señor depositó ciertos dones, se fue de viaje y luego ha vuelto
y les pidió de vuelta esos dones. Cuando uno lo guardó, otros lo multiplicaron. Entonces, la parábola de los talentos es tal cual lo que es, ¿me entienden? O sea, ustedes comprenden perfectamente esa parábola, no es necesaria mayor explicación porque es muy evidente que es la historia o es la declaración es muy clara, pues. Entonces, el primer nivel diríamos que es el que está allí evidentemente en todo. Es en el que la mayoría de las personas, pues, de algún otro modo comprenden y tiene un significado obvio. ¿Vamos bien hasta acá? El segundo nivel de significado es cuando ya hay una codificación dentro del enunciado, como vimos, ¿verdad? En el principio Dios. O sea, eso sí, sigue leyéndose. Pero si tú nada más tomas ese enunciado y lo decodificas, allí te dice la máxima o cómo debes. Si tú nada más cumplieras con ese enunciado, tú pones en práctica todo lo que está en la Biblia. Digámoslo así, con esa contundencia. Entonces, ahí está el enunciado. Y el tercer nivel es el cambio que se produce en el alma cuando el significado es obtenido y comprendido. Ese es el nivel de la transformación interna, cuando se produce un cambio interno en la persona que va comprendiendo los significados de estas cosas. Entonces, el tercer significado siempre va a ser una transmutación. Entonces, ahí está, ¿verdad? En síntesis, el primer nivel es el hecho histórico, el segundo nivel es el significado codificado y el tercero es la transformación que ocurre a través de todo eso, a través de esta declaración. Entonces, la historia está para recordarnos que somos seres extraordinarios con un destino glorioso. Por eso estos dos textos se le conocen como los testamentos o las escrituras. Representan como tu herencia divina. Representan allí lo que tú eres en verdad, más allá de cualquier discordia. Y nuestro deber, sabiendo esto, es hacer que nuestra vida sea interesante, que nuestra vida tenga un propósito, que nuestra vida sea una vida feliz. Y ya si podemos ayudar a los otros en ese camino, pues qué bueno, pero no todos están hechos para eso. Entonces, tu vida está en cada página de la Biblia. Entonces vamos a ver que todo esto tiene una interpretación que vamos a ir viendo con todo este desarrollo. Y es justamente lo que les quería platicar el día de hoy. A ver si tienen alguna duda. De todas formas, vamos a seguirnos conectando para más sesiones de estudio de estas charlas que estamos llevando a cabo, profundizando más en estos temas de orden metafísico y de la Biblia. Con esto cerraríamos esta transmisión. Yo les agradezco mucho el favor de su atención y nos vemos muy pronto si les parece bien. Ah, sí, cuando tú vayas a abrir tu Biblia o tu libro espiritual le vas a decir, gran ser, háblame. O gran maestro interno, háblame. Le hablas a tu Dios interior. O puedes decretar, como dice el maestro Saint Germain, no hay nada oculto que no me sea revelado. De nada, mucho éxito a todos.